Como siempre os preguntaré de qué queréis que hablemos. Yo te quiero hacer una pregunta, Carlos. Pues venga, ¿Me haces una pregunta? al ataque. A ver, las emociones negativas todas van al plano astral, ¿no? ¿Pueden? Que todas van al plano astral y se quedan por ahí, ¿no? Las emociones negativas Sí, o sea, por ejemplo... están en el plano astral, correcto. Vale, entonces, ¿cómo te puedes proteger cuando vives en un entorno en el que hay, por ejemplo, mucha ira o muchos gritos, mucho enfado? O sea, hay veces que estás en un entorno en el que Sí. hay muchas emociones negativas y no te puedes librar de ello. ¿O sí? Entonces mi pregunta es esa, ¿cómo te puedes un poco proteger de eso? Ya. O minimizar los efectos. O sea que, por lo que veo, tú eres una persona normal que vives en el mundo. En el mundo mundano, ¿no? Efectivamente. Ya. Y que no vives en el cielo. Ya. Pues tienes... Yo creo que, mira, una solución es... El mal de muchos, consuelo de tontos. Porque todos estamos así en algún momento determinado de nuestra vida. Así que dices tú, va, como todos están así, pues yo también. Y otra es vibrar en otra frecuencia. Cada pensamiento es una vibración de una frecuencia determinada. Cada sentimiento es una vibración de esa energía única, universal, de una frecuencia concreta. Cada emoción es lo mismo y el instinto es igual. Resonamos porque estamos en esa frecuencia, porque algo en nosotros hay que está en esa frecuencia. Si nosotros no tenemos nada en esa frecuencia, la segunda cuerda de la guitarra no vibra cuando otra guitarra mueve su segunda cuerda. Ya está dicho. Ahora podemos echar hora y media y te pongo ahí que me pongas un clic, porque en realidad es lo que interesa, que me pongas un clic. Pero además eso te lo pongo incluso antes de que te cuente lo que te voy a contar. Pero tú ponme el clic. O sea que ya está dicho. Ahora está. Ha dicho Raquel que cuando digo un clic me refiero a darle me gusta. Eso es, sí. Entonces ya está dicho todo, Raquel. Entonces, ¿qué queremos decir con vibrar en otra frecuencia? Es una forma de decir que todos los seres humanos estamos vibrando, tenemos la posibilidad de vibrar en todas esas frecuencias. Que cuando tenemos un pensamiento, sea consciente o no, estamos vibrando en esa frecuencia en el plano mental. Pero eso despierta un deseo mayor o menor en el plano astral. Y eso son vibraciones distintas. Entonces yo pienso y estoy vibrando aquí, pero si en ese mismo momento siento, yo empiezo a vibrar aquí. Depende de lo que sienta. Y si es un deseo, vibro en el centro emocional. Y eso son vibraciones distintas. O sea, estados de conciencia que podría decir otra persona, que es otra forma de decirlo, estados de conciencia distintos. Otra persona diría estados de consciencia
conciencia con SN distintos. Pero eso yo creo que no sería del todo correcto, porque tú puedes ser consciente o no de tu conciencia. Entonces, aclarando estos conceptos, conciencia es el alma. Consciencia es ser consciente de, o sea, saber qué, percibir, tener atención a. Porque yo puedo vivir en un plano, fíjate tú en qué términos estamos hablando, y no darme cuenta, no ser consciente de vivir en ese plano. ¿Qué quiere decir vivir en ese plano? ¿Que te vas a algún sitio? No. Nunca nos vamos a ningún sitio. Ni subimos, ni bajamos, ni nada. Pasamos del plano del sonido al plano de la visión y todas las energías están puestas aquí y no se interfieren unas con otras. Pues la forma de pensar, de sentir, de desear, de instintivar, vamos a decir eso para que no existirá esa palabra, pero bueno, la inventamos porque ahora ya sabéis que cada poco se corrige el diccionario. No sé si sabéis que han desaparecido las señoritas. Ahora las mujeres todas son señoras, según el diccionario de la lengua. O sea que, pues decimos instintivar. Y si no es, pues le decimos a la Academia de la Lengua que a ver si lo cambia. Pero bueno, no lo cambiarán hasta que no haya mucha gente que lo diga o que a alguien le interese que se cambie. ¿Me expliqué, Raquel? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer más prácticamente todavía? Ahora ya sabemos la teoría, ¿no? ¿Y qué hacemos prácticamente? Pues muy bien. ¿Conocemos nuestras emociones negativas? ¿Tenemos un autoconocimiento de lo que pasa dentro de nosotros? Que autoconocimiento son dos términos. Es auto, que significa yo mismo, hacia mí mismo, y conocimiento, o sea, tengo un conocimiento de mí mismo. ¿Sí? No. No, lo tengo que coger. ¿Cómo? Con teoría. O veo documentales, o veo vídeos por ahí adecuados a este tema, o me compro libros, o sea que tengo que conocerme como ser humano. Y ahí corremos un peligro. Porque para muchos un ser humano pues no tiene alma. El término espiritual no lo acepta. Por ejemplo, la mayoría de los psicólogos no lo aceptan. Y la mayoría de los neurocientíficos tampoco. Hay muchísima gente que no acepta la palabra espiritual. Entonces tenemos un problema porque ese ser humano no se autoconoce bien. Porque hay una parte inmaterial en nosotros, incluso lo repito una vez más, ya sabéis, reconocida por la OMS como esa parte inmaterial que es de donde proceden las ideas que ennoblecen al ser humano. Dice lo mismo que Platón, ideas que ennoblecen. Y entonces ya no tengo un autoconocimiento completo. Pero lo repaso en 10 segundos. Unos instintos, un cuerpo instintivo, se refleja en el cerebro instintivo. Un sistema emocional y de deseos que se refleja físicamente, materialmente, en el sistema límbico,
el sistema que apareció en los mamíferos después del cocodrilo, del cerebro reptiliano. Después un sistema mental. Añado que el sistema emocional y de deseos también se llama sistema astral, está empezando a reconocerse como tal, comúnmente. Después un sistema mental, que es el que piensa y razona, y ahí se acaba el ser humano para muchos. Luego hay esa parte inmaterial, el alma, que muchos reniegan de la palabra alma también, parece ser que le tienen miedo, que es espiritual, que no es lo mismo que decir espíritu solo y decir yo prefiero decir espíritu antes de espiritual. Personalmente yo no lo recomiendo, pero esto es una opinión y la razono. Creo que no se debe hablar del alma sin hablar de lo espiritual, porque el alma es espíritu y todo es espíritu, pero ese todo que es espíritu es espiritual, porque espíritu lo llaman los médiums a otra cosa. Y a lo mejor hay gente que le interesa confundir el espíritu de lo espiritual con el espíritu de los médiums, que son dos cosas distintas. A lo mejor un día, pues poco a poco vamos a ir hablando un poco de eso y os voy a contar lo que siempre digo que yo sé y os voy a dar referencias de los libros y os mandaré trocitos para que veáis esto, porque actualmente se corre un peligro grave en eso. Y mucha gente quiere confundir precisamente el espíritu, y esto es opinión, el espíritu, que se refieren al cuerpo etérico y están confundidos, con lo espiritual, que es el alma que pertenece a la parte espiritual. ¿Me he explicado por encima? ¿Lo habéis entendido? Pues esto os viene en la metafísica de Alice Bailey, sobre todo en los libros de Madame Blavatsky lo explica bastante bien. Sí. Bueno, entonces vamos a la parte práctica de cómo podemos defendernos de esos entornos tan nocivos que nosotros ya decimos que son nocivos porque nos alteran, ¿no? Ya sabemos que nos alteran porque nosotros tenemos una parte en nosotros posiblemente dormida en algún sentido. Todos tenemos esas partes que he dicho: espiritual, mental, astral, instintiva e incluso el cuerpo físico, ¿no? Todos. Unas están más activas y otras menos, pero las tenemos ahí. Entonces, siempre que estemos en un ambiente que esté vibrando en esa frecuencia, nosotros vamos a percibir algo dependiendo de la cantidad que tengamos nosotros de esa vibración, de lo sensibles que seamos a esa vibración y de la potencia que tenga el emisor externo de esa vibración. ¿Me explico así? No es igual una personita con poca personalidad y que sea una persona sola a una persona con mucha personalidad que esté enviando una señal emocional muy fuerte porque tiene una personalidad emocional muy fuerte. O que esa persona esté en un momento emocional astral que no es lo mismo. O sea, el plano astral hay emociones y hay deseos, pero son distintos. Tienen una vibración distinta. Entonces, ese deseo que emite esa persona nos puede afectar a nosotros.
y nosotros nos vemos influenciados por ese entorno. Raquel, claro que sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues conocernos bien, empezar a mirar hacia adentro, que ya lo hemos hecho, pero mirarnos cada día y constantemente y constantemente y constantemente, y trabajar mucho esa atención interna, esa autoobservación con ese autoconocimiento que nosotros tenemos. ¿Cómo se hace? Trabajando mucho la atención hacia adentro. ¿Plena? Ojalá fuera plena. Pero mirad que no digo mindfulness, digo atención y digo plena. Porque el mindfulness no lo necesitamos. Es opinión esto, ¿eh? Es un extranjerismo y no necesito un extranjerismo cuando en español tengo la palabra atención, que es perfectamente entendible, y tengo la palabra plena, que es perfectamente entendible. Entonces prefiero decir atención más o menos plena, ojalá fuera plena. Eso va a ser imposible en el ser humano, porque como tenemos la mente que tenemos, el astral, las emociones, los deseos, los instintos, pues siempre se te va a distraer un poco, ¿no? Entonces, tengo que trabajar mucho la atención con los medios que ya sabéis, atención interna, y estar constantemente en la vida cotidiana y tener mis momentos de silencio particular, individual, a solas si es necesario y posible, que para muchos es muy difícil por el entorno que tenemos familiar y laboral y social, y trabajar la atención interna a lo que podamos. Y luego, por el día, igual, estar viendo qué señales me está dando el cuerpo, las hormonas, qué se me mueve. Se me mueve aquí por debajo del ombligo, se me mueve abajo del todo entre las piernas, el miedo y los instintos físicos de supervivencia, que a veces se nota ahí. Por eso cuando tienes miedo o tienes una emoción muy fuerte de miedo, te orinas o defecas, no controlas los esfínteres. Eso ya sabéis que pasa por el miedo. A veces el miedo se siente como un trayazo desde abajo hasta arriba, depende del miedo que tengas. ¡Vum! Sube como un volador. En un segundo lo tienes arriba. ¡Ras! Es un trayazo inmenso. Eso es miedo instintivo a la muerte. Que puede ser que tú no estés expuesto a esa muerte, pero tú lo piensas instintivamente y lo sientes como tal. Y ahí vienen los ataques de pánico, que son también inconscientes y a veces sin sentir ese miedo tan grande. Pero tú instintivamente sientes eso, ¿no? Vale, luego lo puedes sentir en el chakra sexual, que sientes también un trayazo, es distinto, pero sientes que algo se mueve ahí, algo sube hasta el emocional incluso. Incluso te inunda todo el cuerpo a veces, ¿no? Y ves una respuesta incluso en los órganos sexuales inmediatamente, en los órganos sexuales materiales físicos, ¿no? Después tienes una respuesta, estoy hablando de físicas, físicas, que responde el cuerpo por el sistema hormonal. ¿Por qué? Porque tú piensas consciente o inconscientemente y estás moviendo hormonas. Y esas hormonas son las que te dan una señal a ti de que hay una alarma, de que algo pasa. Entonces tú tienes que saber qué es lo que está pasando, pero primero tienes que saber también que eso sucede, que eso está ahí, y tienes que experimentarlo y darle nombre, porque a lo que le das nombre no existe. Tienes que identificarlo, porque si no lo identificas
sí existe, pero es como si no existiera. No me sé explicar mejor. Vamos a ver. En el momento... ¿aquello qué es? Te pregunta el chiquillo. ¿De aquello es un jilguero? Ah, es un jilguero. Ya, cuando lo veo otra vez, digo yo, es un jilguero. Cuando siento eso ahí, tú sabes que lo sientes, pero no sabes qué es ni por qué. Entonces hay que tener primero un conocimiento teórico para luego prestar atención a. Si yo no tengo ese conocimiento teórico, yo no puedo prestar atención. O sea, ¿a qué? A ver, dame una chiribita. ¿Chiribita? ¿Qué es una chiribita? ¿No? ¿Qué es una emoción? Ah, ¿dónde la siento? Pues principal, general y primeramente se sienten a la altura del ombligo, un pelín del ombligo para abajo y un pelón para arriba, alrededor de la cintura, digamos en el estómago físico aproximadamente. Esa es otra señal. ¿Qué significa eso? Que estoy sintiendo, viviendo una emoción. Si yo no doy nombre a estas cosas, no tengo un conocimiento, yo no sé lo que estoy viviendo. ¿Comprendéis? Entonces, hay que tener un conocimiento, hay que tener una atención a. Estoy intentando contestar a Raquel con la mayor precisión posible, ¿no? Ya tengo ese autoconocimiento de ahí, a ver qué me pasa. Luego está el centro del corazón, que siento aquí cosas. Claro, eso es más sutil. Ahora la mayoría de los seres humanos estamos en el astral mental. Y algunos pues empiezan a tener contacto con el espiritual. Y el corazón es más sutil, porque vivimos mucho en el emocional y mucho en el mental. Y claro, emoción y mente tienen relación. Siempre que hay un deseo, en este siglo ya hay un poco de mente, o un mucho. Y siempre que hay un pensamiento, en esta edad evolutiva de la raza humana, a no ser a lo mejor gente, bueno, más atrasada, otras razas y tal por ahí perdidas, pues siempre que hay un pensamiento, hay un deseo también. Por eso tenemos que estar muy atentos adentro y conocer bien ese movimiento del cuerpo, que son las señales que nos dan para decirnos cómo estoy vibrando. Vamos a decirlo así, ¿no? En qué frecuencia estoy vibrando, ¿no? Entonces ya me conozco un poco y tengo que empezar a ver dónde se me mueven dentro las cosas, ¿no? Porque aquí en el corazón, de mi experiencia personal, cada uno tendrá la suya, no solo se perciben virtudes. El odio también se percibe físicamente aquí, y el rencor. Y a veces hasta la envidia también se mueve algo ahí. Pero se va identificando poco a poco. Hoy tenía pensado que habláramos un poco de la envidia, a ver si podemos. Entonces, estoy diciendo que hay que tener un conocimiento de todos los centros, del corazón y tal. ¿Por qué? Porque aquí el de la mente y el espiritual ya se notan menos. También hay alguna señal, pero no os voy a decir nada. ¿Por qué? Porque las tendréis que descubrir, pero sí las hay. Bueno, hay una vibración física que sí se nota a veces, en lo espiritual. Que es una vibración física. Es como si fuera un pequeño o gran escalofrío. Es lo más parecido que yo puedo decir, pero bueno, la iréis diferenciando poco a poco. No quiero condicionar tampoco ahí.
Entonces, ese autoconocimiento es personal. Sabido esto, ¿cómo nos podemos defender? Pues muy bien. Desde ahora yo me voy autoobservando cada vez más y veo cómo funciono. Pum, pum, pum. Y veo cuando estoy en cualquier sitio, yo tengo que estar autoobservándome con el mayor autoconocimiento posible. Y entonces veo que empiezo a vibrar en una frecuencia determinada, desde abajo hasta arriba. ¿Qué tengo que hacer? Como alma. Yo soy el alma, mi naturaleza es luz. Y tengo que decirle a esta personalidad lo que yo quiero manifestar como alma. ¿Y qué hago? Pensar para sentir. Entonces, si estoy sintiendo como alma, yo no siento astral. Porque del astral al espiritual hay dos planos. Si el astral está a 1000, el mental está a 1500 y el espiritual está a 2000, con sus grados. Ejemplo, no está eso, no tengo idea de las frecuencias. Entonces, si yo veo que un ambiente está a 500, porque lo percibo, o más abajo, ¿entiendes? Y me quiero salir, pues solo tengo que, fíjate tú, cambiar de plano. ¡Oh, maravilla! A ver, cuéntame, Carlos, cambiar de plano. Sí, yo quiero cambiar de plano. Pues mira, para cambiar de plano tú tienes que ser más espiritual. Y tienes que conocer las virtudes espirituales, como la humildad, la generosidad, la solidaridad, la comprensión en este caso, la verdad, la solidaridad, generosidad hasta el altruismo, y tienes que practicarlas en la vida cotidiana. Y en ese momento tienes que cambiar tu vibración de esta forma, siendo consciente de lo que te está enviando el entorno, cómo tú estás percibiendo el entorno y llevándolo, si es necesario, al plano espiritual. Desde el plano espiritual, tú vas a saber si tienes que generar un pensamiento de cierto tipo o tienes que generar incluso un sentimiento de cierto tipo para que esa vibración, primero, no te afecte. Y segundo, que tú pongas en ese ambiente, sin ánimo de más de cambiar a nadie, esa vibración. O sea, sería estar en el barro con unas botas de goma. Por eso los budistas dicen ellos que como es imposible alfombrar todo el mundo, lo que puedo hacer es calzarme unas buenas botas para andar por cualquier sitio. Y esta es la forma de calzarse unas buenas botas. ¿Me expliqué hasta aquí? Vale, ahora es práctica. ¿Qué se puede hacer también? Vale. Una fórmula también es poner sencillamente, visualmente, como un escudo de luz. ¡Ay! Precisamente hoy, el pensamiento simiente hoy de Micael es de luz, hombre. Fíjate tú. Ay, puedes bajar abajo, Javi, haz el favor. Si no está encima de la mesa, está en la estantería de la cocina. El librín de Micael, ya veréis, lo vamos a leer. No os lo mandé, pues la verdad es que se me pasó, lo siento. Me iba a mandar a mediodía y más cosas y se me fue. La verdad es que lo vi sencillo también, que lo hemos hablado tantas veces que dije, va, esto no, ya lo tienes superado. ¿Lo sabes? Aunque la verdad es que no tenemos nada superado, ¿eh? Nada. Cada vez que vamos avanzando es como... Bueno, para ser sinceros, tenemos que admitir que sabemos más, ¿no? Pero también te das cuenta de que si sabes 4, te das cuenta de que falta por saber 150. Y mañana dices tú, bueno, sé 4,1.
Ya, sabes 4,1, pero te das cuenta de que en vez de 150 por saber, te faltan 1500 por saber. Y te falta cada vez más por saber, ¿no? Mira, fíjate qué cosa. Oye, Raquel, tú habías visto esto, ¿no? ¿No lo habías visto? Yo tengo el libro, pero... El 11 de diciembre no lo habías visto. Mira, dice Micael, sentís que tenéis necesidad de ser protegidos. Pensad en la luz. Tratad de hacerla penetrar en vosotros con la conciencia de que ella es en realidad algo más que este fenómeno físico al que llamamos luz. En la ciencia espiritual, la luz es una palabra que designa también a todas las entidades benéficas. Y una vez que estas entidades se instalan en el hombre, se oponen a todas las fuerzas malvadas y a los espíritus tenebrosos que tratan de destruirle. Eso, y sentid todo esto, eso es una meditación. Eso no quiere decir que la luz vaya a evitar que a veces seáis atormentados. Desgraciadamente, mientras estemos en la tierra, nunca estaremos al abrigo de los asaltos y de las batallas, y tenemos que pedir cada día protección a la luz. Incluso un iniciado se ve obligado a protegerse. Sí, incluso el iniciado más puro, el más grande, el más poderoso, debe pensar sin cesar en protegerse, poniendo entre él y las entidades tenebrosas barreras de luz, círculos de llamas. Mira, era lo que estábamos hablando. A los espíritus tenebrosos que tratan de destruirle, porque sí los hay. La ciencia del alma, la sabiduría antigua, distingue, nos llama la atención la enseñanza de Blavatsky, de Alice Bailey, de la teosofía, y dice que los ángeles caídos no fueron ángeles caídos, sino que fueron ángeles descendidos. Ellos, esas entidades mentales, esos seres mentales que formaban parte y forman parte de Dios, dicen que bajaron a la tierra en un momento determinado para tomar posesión de los cuerpos humanos y a través de los cuerpos humanos perfeccionarse ellos, trabajando sobre la personalidad y en ese enfrentamiento con la personalidad ellos crecer. Y así crecer como almas, porque todavía no eran lo suficientemente puras, porque eso hay grados. Hay desde los ángeles de abajo hasta los querubines de arriba, si queremos darle nombre, en diferentes grados. Entonces, ¿qué dicen ellos que pasó? Lo que dicen que pasó es que al contacto con los humanos hubo ángeles que se dejaron llevar por la personalidad. Y hubo unos ángeles, uno en concreto, que le dan nombre, que no lo recuerdo ahora, y fue el que aconsejó a los demás ángeles que los hijos de la mente y los que venían de las estrellas se acostaran con las hijas de los hombres, tomaran a las hijas de los hombres. Otro de los ángeles
que era el guardián que ayudaba a las almas en el astral a pasar de abajo arriba en el astral, también se pervirtió y hizo otras cosas en el astral. Y entonces ya no era el guardián de las almas que subían rápidamente hasta arriba en el astral y las ayudaban. Hubo otro que enseñó las artes de la guerra a los seres humanos para ser más poderosos unos que otros. Y dicen incluso que hubo otros que enseñaron otras artes psíquicas y enseñaron los poderes de la naturaleza, pero para aprovecharse egoístamente de ellos, de las plantas, de la psiquis. Y todo eso es a lo que llaman la metafísica los poderes psíquicos. Y todo eso es lo que llaman los medios también, los mediums, lo llaman el espíritu. Hay que tener cuidado por eso de diferenciar. O sea, que hay seres que fueron de luz y que vinieron a aumentar esa luz, pero no la aumentaron. El jefe de ellos es Satán, el diablo, la serpiente antigua, todos esos nombres que conocemos por ahí, el maligno, tiene unos cuantos nombres, ese era el jefe, ese era Lucifer, el ángel de luz. Lucifer era el ángel de luz. También Luzbel, porque era el más bello y el más poderoso y fue el que teóricamente en esta enseñanza se mandó a la tierra para ayudar a los humanos y entonces, pues por lo visto no tuvo la fuerza suficiente para aguantar y hizo todo eso que os conté. Esto es una historia. Entonces, es una forma de explicar todas esas energías de las que hemos hablado hasta ahora y es una forma de explicar de por qué hay egos en la Tierra. Que son seres que miran para sí mismos y entonces la forma de protegerse, pues decía yo que es poner un escudo, pues es eso. Una forma muy simple que os recomiendo es esa. Yo soy el alma, mi naturaleza es luz. Y todo lo que impide la manifestación de la luz desaparece ante el propósito del alma y uno se ve rodeado de luz y se siente rodeado de luz. Y eso os aseguro que funciona. Porque son muchos alumnos los que han manifestado que funciona. Incluso estando en un sueño consciente o en el astral, que es lo mismo. Los sueños son en el astral y pueden ser conscientes o no. Siempre soñamos. ¿Qué quiere decir? Que siempre cuando dormimos estamos en el astral. Puede ser consciente o no. Y no sé si siempre, porque nunca he leído yo que esa palabra de siempre nunca la he leído, relacionado con esto que os voy a decir ahora. Pero ellos sí dicen que los maestros tienen contacto con los seres humanos en el astral y que nos cuentan cosas en el astral. Otra cosa es que nosotros seamos conscientes de ello y otra cosa distinta es que lo pasemos al cerebro físico para que entre en la memoria humana, en la memoria de los seres humanos. Pero soñando siempre estamos en el astral. Y a veces en el astral te encuentras con cosas, te encuentras con lo que tú eres aquí. Porque solo ha pasado que el alma ha dejado la chaqueta ahí en la cama, ¿entiendes? Y ha desconectado un poquito el hilo ese de la conciencia, pero claro, ha seguido
con el hilo de la vida y el hilo instintivo, ¿no? El ser va seguido porque si no te morirías, ¿no? Pero ha dejado la chaqueta momentáneamente ahí y es el mismo alma, el mismo cuerpo astral y el mismo cuerpo mental. O sea que tú puedes tener, igual que en la vida física, puedes tener en el sueño experiencias de más vibración o de menos vibración. ¿Entiendes? Y cuando a lo mejor pues tienes una etapa en la que no vibras muy alto, te puedes encontrar en el astral de todo. Y de todo es de todo. Desde lo más de abajo, hasta esas personas que te ayudan y que sabes que te están ayudando. Hasta tener viajes placenteros y andar por ahí flotando, claro, eso es muy guapo. Y entonces, cuando a veces tienes sueños malos, pues yo soy el alma, mi naturaleza es luz. Todo lo que impide la manifestación de la luz desaparece ante el propósito del alma. Y entonces, eso desaparece. ¿Qué quiere decir desaparece? Está mal dicho, porque eso no desaparece. Ese bicho o esos bichos van a seguir en el astral. Lo que es que tú, al vibrar en esa frecuencia, has salido, vamos a decir, de ese plano vibratorio, de ese rango vibratorio, y tú estás en un sitio que hay luz. Pero has sido tú, no es que haya marchado el bicho. ¿Entendéis la diferencia? Pues eso pasa también en el plano físico material, en este que estamos viviendo. Tú estás en cualquier sitio y tú puedes protegerte de esa forma. Decía él, con llamas, vale, también. Porque dependiendo de la personalidad que tú tengas, dependiendo de la personalidad que maneje tu alma, dependiendo del rayo del alma, voy a decir, y del rayo de la personalidad, a una persona le van mejor unas cosas que otras. A una le va mejor el fuego, a otra le va mejor la espada, a otra le va mejor la luz. ¿Entiendes? Y eso, a lo mejor algún día hablamos de ello, porque es un tema muy delicado, lo de los rayos, y hay que andar muy finos, pero diciéndolo de una forma que se empiece a comprender, en términos que manejemos ahora en la vida cotidiana, podríamos decir, dependiendo de la personalidad que tenga cada uno. Porque uno es de una personalidad, vamos a decir, fogosa, ¿no? Eso, a lo mejor le va al fuego. A otro es una personalidad luchadora, que siempre está luchando, que le gusta luchar. Esa es la espada. Otro es a lo mejor más tranquilo en ese sentido general, ¿no? Entonces, ese es la luz, más sereno, más místico, más... Otro es más por el conocimiento. Empezaríamos por los tres: voluntad y poder, amor, sabiduría y conocimiento. Pero de momento yo creo que tenéis bastante con eso. Otra fórmula sería dejar pasar esa vibración, como hacerte transparente. Es decir, yo soy el alma, mi naturaleza es luz, y si a esa persona no le va muy bien cubrirse de luz, o poner fuego, o poner un escudo de luz, un escudo. Una cosa es cubrirse de luz, vale, es un escudo, pero no es lo mismo. No es lo mismo. El escudo este tiene un problema, diría yo. Problema no. Tiene un efecto. Por cada cosa de estas, claro, como tú trabajas sobre una causa, va a suceder un efecto. Tú tienes luz.
Entonces, esa luz, si veis, por ejemplo, a ver, ¿cómo lo explico? Eso es oscuridad, esto es luz. Entonces, esa luz se va metiendo en la tiniebla y va transformando la tiniebla en luz. La llama quema la tiniebla, la destruye. Es como cuando ves y coges una cámara de estas de calor, que ves el foco de calor, hay unos aparatos que te miden la temperatura apuntando, y te miden la temperatura, ¿no? Entonces ves el foco de calor en rojo y luego vas viendo azul, o depende del calor, lo vas viendo y se va transformando en azul, azul oscuro, azul, igual que lo decíamos de la luz. Entonces, lo que tiene el escudo es que no transforma lo malo en bueno, sino que el escudo rebota. A lo mejor no es lo adecuado para el entorno. ¿Me estáis siguiendo? ¿Comprendéis estos sistemas? Bueno, luego mira, tenéis también otra fórmula. Esta no la aconsejo, Y rinpochés que tuve aquí me dijeron que no lo hiciéramos. También. Me dijeron, Carlos, eso no. Eso yo, tú no. Que es absorber ese mal y transformarlo en bien. Ahí es mucha tela. Esos son peligros. Porque ahí tengo que tener mucho conocimiento. Tengo que tener un discernimiento muy claro, de qué vibración está pasando en ese entorno. ¿Cómo es? ¿Mental, negativa? ¿Es astral pero es emocional? ¿O es astral de deseos? ¿Qué tipo? ¿Qué rango vibratorio tiene? Entonces, claro, dependiendo de ese rango, si yo lo quiero absorber, tengo que ponerme en esa frecuencia. Es un peligro eso muy grande. Para absorberla y transformarla, fíjate tú. Porque no soy capaz de transformar bien lo mío solo, cuanto más meterme con los demás. Eso es una meditación budista, que se llama transformar el mal en bien. Eso ellos no lo recomiendan. Y sin embargo hay gente que lo hace por ahí. Y luego decía lo de hacerse transparente, decir, bueno, vale, yo estoy aquí, pero yo soy el alma, yo soy luz y tal, sí, pero a mí no me importa, que me pase todo. Pues bueno, también. Entonces, estas son las que yo conozco, de transformación de los entornos. Marchó Raquel, no la veo. No, estoy aquí. Ay, estás ahí, no te veo, Raquel. A ver, Estoy. Es que, pues te pincho ahí y no te veo. Veo un sí o tal, y no te veo. ¿Qué? Bueno, nada, si estás ahí... Sí, entendí. Bueno, vale, ¿no? ¿Veis que son unas cuantas fórmulas? Entonces, bueno, ¿y cuál tengo que hacer yo? O lo tendríamos que hablar personalmente y entonces a lo mejor te recomiendo algo personal, concreto para ti, o a través de tu práctica personal vas diferenciando lo que te va bien en este caso y te va bien en aquel caso. Pero ya veis, por ejemplo, que Micael Onraan en el libro lo de la campana de fuego funciona también, y la de luz. Son dos fórmulas que son seguras para todos, que son protectoras y que no causan daño al entorno. La del escudo,
Bueno, a lo mejor decimos escudo y el escudo pues es de plástico, ¿no? Porque al principio pues ya a ver qué vamos a hacer, ¿no? ¿Entiendes? O es de papel o tal, pero bueno, si haces un escudo bueno se va a rebotar y igual se forma ahí un zipizape que no veas, ¿no? Vamos a ver, más práctico para la vida cotidiana, quitándonos un poco de... Bueno, esto no era místico lo que hemos hablado, iba a decir del misticismo, pero no tiene nada de misticismo, ¿eh? Esto es ocultismo práctico. ¿Ocultismo qué quiere decir? Que trabajamos con leyes que son ocultas de la naturaleza, pero que no significa que nosotros las tengamos que ocultar. Ya sabéis que una de las reglas del camino es que tienes que andar a plena luz del día. ¿Entiendes? Y dice, y lo oculto queda revelado. Claro, estas cosas ocultas quedan reveladas. O sea que estamos trabajando con la parte alta de lo espiritual, no estamos trabajando con el misticismo. ¿Cómo se trabajaría con el misticismo? Padre nuestro que estás en los cielos, líbranos del mal. ¿Entiendes? O diciéndolo a Jesús, Jesús, ponme tu manto sobre mí y líbrame de este mal. Pues también sería una forma para una persona mística. O Buda, protector, yo me refugio en ti, Buda. Sería la forma mística de hacerlo. Esta otra forma es una forma de trabajar con la energía, pero con la energía espiritual. Ojo, que esto es importante. Porque un medium no trabaja con la energía espiritual. Puede haber alguno que sí, Ellos dicen que uno entre no sé cuántos. ¿Entiendes? Pero los medium trabajan en el plano astral. Y dicen que hablan con gente y tal, y tal, y tal, y tal. Pero si lo estudiáis bien, dicen que hablan con cascarones, con tal, que no hablan con almas, que el alma no está ahí. Que es de otra forma, vamos, no me explico más. ¿Entendisteis esto? Entonces, bueno, voy a aclararlo un poco más, lo de la evolución. La evolución pasa por la devoción en un momento determinado, que es emocional, que es cuando le pedimos a Dios, tal y como lo entiende cada uno, le pedimos que nos haga las cosas. Y le encargamos a Dios todas las cosas e incluso se las pagamos. Intercambiamos, decimos, oye, mira, pruébame el examen y te doy 7 velas, o te doy esta limosna, o te doy tal, o te doy cual. Pues eso es un intercambio, ¿no? Ese es un tipo de devoción. Y luego esa devoción va aumentando y tú sigues siendo devoto de Dios en diferentes niveles y le vas rezando con más devoción, pero tú lo que quieres en esa segunda parte, en ese segundo momento evolutivo, es disfrutar de Dios. Y ahí están las meditaciones de absorciones meditativas que dice Buda, sí, pero esos son placeres sensoriales aquí y ahora, pero eso no erradica las emociones negativas. Esa es la segunda parte de la devoción que sigue siendo egoísta. Luego tienes más devoción y entonces puedes empezar a comprender un día que Dios, no sé yo cómo será este Dios, pero me parece que tiene mucho trabajo, sea quien sea. Porque, claro, igual que yo le pido, le pedirá mucha gente. Entonces igual tiene mucho trabajo y Dios, no te quiero dar tanto trabajo, ¿qué quieres que haga? Y entonces empiezas a pensar en colaborar con Dios. Esa es otra forma de devoción, más sublime, más directa, más práctica. No es que las otras sean malas, y no estoy diciendo que no se hagan, porque son necesarias en la evolución,
todos pasamos por esas etapas. Entonces, sabiéndolo, ¡ay, qué guapo! Sabiéndolo, uno acelera sus pasos. Como dice otra regla del camino, unos van delante, él los sigue, otros vienen detrás, él marca el paso. ¿Entiendes? Dice, pero no camina solo. Entonces es cuando le empiezas a pedir a Dios trabajo. Y si Dios te acepta, pues te da trabajo. Y te dice, bueno, hombre, fíjate lo que estoy diciendo, como si estuviera hablando yo de Dios. Vamos a ver, por Dios, no es esto, ¿no? Pero esa ley del karma, a través de la ley del karma, Él nos habla. Y dice, tienes bastante con tu familia. Procura llevar esa familia que te has creado karmáticamente, procura llevarla lo mejor posible. Trabaja, cuídala y procura tener un ambiente familiar bonito y espiritual. A lo mejor es suficiente. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque es como el buen profe que le dice a aquel alumno, mira, repasa el tema 1, hombre, con eso tú tienes bastante. Estamos en el 3, pero no te preocupes, el 3 para el próximo trimestre. Tú repasa esa lección que la tienes un poco... ¿Entendéis? Es lo mismo que en la enseñanza académica. Porque nosotros, como almas, somos estudiantes. ¿Entiendes? Y tenemos un profe que está por ahí. Está aquí al lado de nosotros. Y está contando cosas, seguramente. Y nos está soplando la oreja. Seguro. Y tenemos que hacerle caso. Y entonces estos son los momentos evolutivos distintos, que esto no es tan claro y tan... no tiene esa raya que yo he puesto, que es esta y es esta y es esta. No, 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 no. Eso tiene una gradación infinita. Los pasos son micrométricos. ¿Entiendes? Son de micromilímetros. Más rápidos o más lentos, pero siempre son pasos sucesivos y en grados. Las reglas del camino, unos van delante, otros van detrás. Van delante, sigue su paso, pero acelera sus pasos. ¿Por qué? Porque sabes que no puedes parar, pero no te debes acelerar. También lo dicen las reglas del camino. No, dice, apresura tus pasos, pero no corras, no tengas prisa. También dicen los metafísicos una cosa que a mí me impactó así un poco cuando la leí, ¿no? Una cosa aparentemente tonta que dice, apresúrate despacio. Bueno, ¿cómo me voy a apresurar despacio, no? O sea, o me apresuro o no me apresuro, ¿no? Pero dice, no, apresúrate despacio, ¿no? Entonces, por eso a mí me hizo gracia esa cosa, ¿no? Entonces, esos son los pasos. Viene esa devoción, que no es una devoción emocional. Voy a disfrutar, sí, esa es una etapa. Pero luego tú no quieres disfrutar, tú lo que quieres es colaborar con lo que Él te diga que tienes que hacer. Y no buscas el disfrute personal. Buscas nada. Tienes que hacerlo porque es tu deber. Es como si una flor no diera olor. Bueno, ahora hay flores que no dan olor porque el ser humano ha estropeado hasta el olor de las flores, ¿no? Con las mezclas y todo. Pero ya me entendéis, ¿verdad? O una flor que tuviera que ser fea o tuviera que no tener esos colores, no.
Os mandé unas fotos de las flores que tenemos aquí del ave del paraíso. Qué cosa más guapa, ¿cómo puede existir eso tú? Ahí está, con ese invierno tú, y esa flor está ahí. Sales ahora ahí al porche y está ahí con ese invierno. Bueno, ya está marchitina la pobre, ¿no? El otro día me puse a quitarle las hojas que tiene así mustias y estaban un poco duras y no las quité. Dije, me parecía que le estaba haciendo daño. Y digo, las dejé. Cuando están ahí, bueno, ¿no? Y ella sigue ahí. Entonces, la flor es su naturaleza. No le puedes pedir otra cosa. Ella da eso. Ese galán de noche que teníamos ahí también, que lo ha podado un poco Mari para la próxima vez, ¿no? Que empieza a oscurecer y te da un olor. Una cosa que sube por toda la escalera, por ahí, desde fuera. Claro, es su naturaleza. Entonces, ¿cómo le vas a decir al galán de noche, oye, no des ese olor por la noche? No puede. Entonces, a un alma no le puedes decir, oye, sé oscura. No puedes. Tú tienes que cumplir con tu deber. ¿Cuál es tu deber? Colaborar con lo divino. ¿Qué es? Pues o lo haces tú por ti mismo, lo divino, o lo cuentas a los demás, o haces alguna forma para que todo sea un poco más divino. En la medida que tú puedas, que tú sepas. Poquito, nada, un soplido. Entonces, en ese momento evolutivo se entra, pues eso, en ese momento. ¿Cuándo es? Pues después del 2 viene el 3. Claro. Quieres ser 3, pero si todavía eres 1, hombre. ¿Y qué dije? Después del 2 viene el 3. No es cierto. Me equivoqué. Sí, viene el 3, pero entre el 2 y el 3 no hay nada. Repito muchas veces, cámaras ahora que hacen 2000 fotogramas en un segundo, lo descomponen. ¿Qué significa? Que existe. O sea, que en un segundo se puede dividir en 2000 veces. Y eso lo hace una cámara fotográfica. Fíjate tú lo que no era el universo. Fotográfica o de vídeo, mejor dicho, ¿no? Igual las hay fotográficas también. Por lo tanto, no os preocupar, que cada uno estamos en un momento evolutivo distinto. Yo cuento lo que sé en este sentido, de estos planos evolutivos así, por encima, y luego cada uno elige. Pero tenemos que comprender, razonar con el corazón, sentir con la mente, que esto es así. Y que nosotros estamos, cada uno, donde está. Y que espiritual significa hacer cualquier cosa en la vida cotidiana con un deseo de paz, de armonía, de evolución espiritual. Hasta mover esta taza de aquí para allá. Si yo muevo esa taza con conciencia, con una conciencia consciente, fíjate, de que le estoy ahorrando el viaje a esa persona que está ahí sentada, estoy trabajando espiritualmente. La gente piensa que ser espiritual es volverse tontón. ¿Entiendes? Ser un misticón ahí, hablar así o hablar asao, vestir no sé cómo, o estar hablando siempre de estas cosas y volverse raro, orgullosón, así, que soy más que... No, si es lo contrario. Ser espiritual es normal. Ir a trabajar
pensando que estás haciendo un esfuerzo para ayudar a tu familia a que vivan cómodos y a gusto y bien, y tú que te estás esforzando y te estás entrenando con ese esfuerzo que te cuesta ir a trabajar, te estás entrenando para luego ser un ángel que se esfuerza en luchar contra el mal, por ejemplo, y que estás en ese planito de abajo ahí, entrenando, estás en el filial, abajo del todo, te acaban de fichar. ¿Comprendéis? Cualquier cosa en la vida podemos convertirla en espiritual si lo hacemos con ese ánimo de armonía, de crecimiento interno en bien de todos. Cualquier cosa, no excluyo nada. ¿Comprendéis? Ser normales en la vida cotidiana. ¿Seguís ahí? Ah, sí, se mueven. Sí, estamos. Sí, os movéis, ¿no? Vale. Sí, porque parece que habéis quedado petrificados. Y digo yo, nada, esto ya se paró otra vez, pero no. Bueno, pues ya me alargué otra vez. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta corta y concreta sobre esto? Vale, pues voy a dar otro piquito de 5 minutos a la envidia. ¿Por qué? Porque ser espiritual es no ser envidioso. Aunque diga algún científico y psicólogo científico que el decir no seas envidioso, el cerebro no lo registra. Entonces puedo decir, bueno, pues vamos a empezar a alegrarnos por el bien de los demás, que sería el opuesto a la envidia. Pero la verdad es que cuando vas al médico, él te dice el mal que tienes. Y cuando vas a un psicólogo, él te dice el mal que tienes. Y luego, sin embargo, dice que no debes decir que no, porque el cerebro no lo registra. Entonces, a ver, que me lo expliquen. Total, que una persona, cuando somos envidiosos, estamos siendo poco espirituales. Poco espirituales porque a lo mejor somos envidiosos, pero somos muy generosos. Podría ser. A ver, lo he dicho así sin pensar nada, Déjame pensarlo un poco ahora. O sea, puede ser envidioso y ser generoso. Bueno, sí, depende de la medida, ¿no? ¿Qué es envidia? Envidia es desear un bien ajeno. Eso es envidia. Primero tenemos que definir siempre el concepto. En todo. Cuando hablemos de un tema, recomiendo definir el tema. Oye, ¿qué quieres decir con coche? Oye, ¿qué quieres decir con alma? ¿Qué quieres decir con conciencia? Porque a lo mejor eso de conciencia, ejemplo, esa persona piensa en consciencia. ¿Entiendes? En saber qué, en ser consciente de, tal. Bueno, hay un diccionario para empezar, ¿no? Es lo mismo. Pues hay que definir el concepto bien. Vas al médico. Tienes picones. Vas al médico y te dice, eso es una alergia. Pasa el tiempo, pasan 2 o 3 días y resulta que no era alergia, era sarna.
Me cachis la mar. Me estaba tratando de la alergia y resulta que sarna y ahora tengo todo el cuerpo de sarna. No, tienes que definir. Y para definir tienes que tener un conocimiento. Y ese conocimiento debe ser un conocimiento correcto. ¿Por qué? Porque si no es correcto, me acuerdo de los budistas, dicen ellos, es como ordeñar un cuerno de vaca. Que te puedes pasar toda la vida tirando del cuerno y no sacas ni gota. Entonces, envidia. Desear un bien ajeno. ¿De qué viene? ¿Cuál es el origen? Los egos siempre funcionan igual. Un ego surge porque lo tenemos. Si no lo tuviéramos, no surgía. Pero surge. ¿De dónde viene? A otras vidas, karma, ahí lo tienes, entorno, se favorece, no se favorece, lo aprendo, no lo aprendo, pero hay una semilla. Porque si no hay semilla, es igual que eches tierra, no crece nada. Sí. Claro. Entonces, ¿por qué lo tengo? Porque hay una semilla. ¿De dónde vino? Teóricamente, hay una reencarnación, hay un alma que vino, pum, pum, ya sabemos. ¿Es que el entorno? Sí, vale. Pero si no hay semilla, el entorno es igual. Puedes echar la mejor tierra del mundo, que como no plantes una semilla o hay ahí una semilla que tú no hayas plantado en la tierra, no crece nada. Nosotros somos igual. Hay una semilla de envidia. Entonces el entorno puede hacerme que esa semilla crezca más o menos. Y el entorno inmediato soy yo, es esta personalidad. ¿Por qué crece? Porque hay egoísmo o hay orgullo. ¿Cómo trato la envidia? Reconociendo, y volvemos otra vez a la autoobservación sincera. Eso es meditación analítica y contemplativa. Que yo deseo lo que tenga esa persona. Ay, amigo. Es muy sutil la envidia. Muy sutil. El orgullo se ve lo gordo rápido. Luego se va sutilizando también, como todo, ¿no? Cuando quitas la porquería, ya sabéis el ejemplo, ¿no? Vas limpiando y limpias por encima y una vez al mes o cuando sea limpias a fondo, ¿no? Nosotros somos igual. Pero tú lo ves. Cuando criticas a una persona, no, voy a decirlo de otra forma. A ver si guarda un orden, mira. ¿Te puedes dar cuenta que tienes envidia? Y entonces tienes que ir al opuesto, como siempre. Tienes que ir siempre a la parte opuesta, porque claro, el opuesto a la oscuridad es la luz. Si estás a oscuras, no te vale de nada encender un disco o poner un vídeo, no te vale, tienes que poner luz, ¿no? Si quieres silencio, pues tienes que ir por el sonido, no tienes que ir por la luz. Si tienes envidia, que es desear un bien ajeno, el opuesto es desear que esa persona disfrute de ese bien y más todavía. Pero eso es siempre poner un parche. En todo ego, todos funcionan igual. Y tú puedes, en el momento que ves un ego, tú puedes decir, voy al opuesto. Pero luego puedes hacer algo más. Ir a la raíz de por qué surgió. ¿Por qué? Porque si esta rama se te mete en la ventana, como están esas enredaderas ahí en el balcón, pues claro, estás todo el día cortando las ramas.
Oye, ¿quieres que no te molesten más? No, tienes que ir más atrás. Tienes que ir a la planta. Y a lo mejor arrancar la planta, ¿verdad? Esto es igual. Una cosa es quitar los efectos de esa emoción negativa ahora, la que sea, en este caso la envidia, y digo, me alegro muchísimo que tú tengas ese coche y 7 coches más y que ojalá disfrutes el trabajo que te cuesta decir eso, ¿no? Pero tú lo haces, vale. Pero luego, si no sabes la raíz, te va a venir otra vez. Entonces, cuando tú lo desees, cuando te creas con esa fuerza o quieras colaborar más con el universo espiritual, ¿de dónde viene esto? Y siempre haremos lo mismo, orgullo, egoísmo, porque son las raíces fundamentales. Y miras a ver si es por orgullo, ese es más que yo. Cachilamar, yo quisiera ser tan conocido como él. Yo quisiera tener tanto poder como él. Y lo ves muy fácil. No es tan difícil, es fácil de verlo. Tienes un conocimiento ya y dices, no lo quieres reconocer, no quieres. Se esconde, te da razones, pero tú lo acabas viendo. Y si quieres trabajar la raíz, pues tienes que ser un poco más humilde y empezar a hacer meditaciones dependiendo de la gente de diferente tipo. Puedes empezar a comprender que el karma es el karma y efectivamente, si tiene eso, es que él merece eso para su crecimiento y se lo ha ganado. ¿Entiendes? Y tú estás aquí y no te lo has ganado. Por lo tanto, o no te lo has ganado, o no es lo que tú necesitas en este momento para crecer. Tienes que ir a la raíz. O el egoísmo. Y la envidia. Es muy mala. Porque tiene como consecuencia la crítica, el rencor, el odio, son diferentes causas que pueden ir juntas o separadas. Crítica. Rencor. ¿Qué es eso? Que esa persona no la puedo ver. Lo notas enseguida. O sea, si es que lo notas, es que lo ves. Tú cuando criticas a una persona, tienes que preguntarte por qué la criticas. Y muchas veces es por envidia. O te ha hecho algo, fíjate lo que digo, te ha hecho. No es cierto, ya lo sabemos. Ha herido un ego mío. Y por eso digo yo que me ha hecho. O es envidia. No hay más. No hay más. No os complicar. O ha herido mi orgullo, o ha herido mi egoísmo, y claro, de ahí una de las raíces es la envidia. Entonces le critico. Y digo, ¿cómo se atreverá a tener 7 coches, no sé cuánto, y ese dinero? Ya, es que ¿cómo es posible que a un jugador de fútbol le den tanto? Sí, ya. Si tú fueras jugador de fútbol, ¿qué? ¿A que te gustaría tener toda la pasta que tiene el jugador de fútbol? No, ¿tú qué, hombre? ¿Cómo dices esas mentiras? ¿Cómo que no te gustaría? Claro que te gustaría. ¿O no?
Bueno, yo lo emplearía. Vale, es posible que también lo emplearías en... Sí, tener un chalet mayor. O comprar un coche mejor. O a lo mejor en repartirlo con gente, quién sabe, ¿no? Igual ponías una escuela, igual tal, igual... Es posible, es posible. ¿Eh? Pero egoísmo, orgullo, una de las consecuencias es la envidia, y a través de la envidia critico, rencor, puede llegar al odio. ¿Sabes lo que le pasó a fulanito? Mira, resulta que tal y tal y tal y tal. No se joda. ¿Qué es eso? Es humano, pero no es espiritual. ¿De dónde vino ese gesto y eso que dijiste? Y ese sentimiento de satisfacción. Porque se siente satisfacción, ¿eh? ¿Y dónde se siente? Mirad, mirad para adentro. A ver dónde se siente esa satisfacción. Ah, no la confundas con otra, ¿eh? Porque son satisfacciones diferentes. Eso es la meditación contemplativa. Y eso lleva tiempo. Vidas. Y ahí lo dejo porque falta poco para acabar. Pero para empezar, ya tenéis trabajo para las 7 vidas que os faltan. Porque os faltan 7 nada más, mira. 5 y 2. La creencia en un yo, la duda y el apego a ritos y ceremonias. La creencia en un yo es eso, es que yo soy un yo permanente, ¿entiendes? Esa es la creencia falsa. La duda es no creer, en budismo estamos hablando, de las 4 nobles verdades, no creer que son ciertas, que hay sufrimiento, que la causa del sufrimiento es el deseo, que la causa del no sufrimiento es el control y la eliminación de los deseos, y la cuarta, que hay un camino para eliminar el sufrimiento. Eso sería la duda. Y el apego a ritos y ceremonias es eso. No saber que los ritos y ceremonias tienen su lugar, pero que no eliminan las emociones negativas. Entonces, cuando están superados esos 3 obstáculos, se dice que se entró en la corriente y faltan 7 vidas. Por lo tanto, pues yo a veces pienso que estamos cerquita de eso, que es posible. Y esto era como para dejar esto con un poco de ánimo, ¿vale? Que hay que seguir trabajando, y de esos 10 obstáculos, que otros pueden ser 8 y otros pueden ser 12, pero Buda pone esos 10. Empecemos por los 3 primeros. Se van quitando todos más o menos. No es que primero, segundo, tercero, luego voy al cuarto. No. Esos 10 se quitan, vamos a decir, se trabajan los 10 a la vez y se van quitando unos y otros, son alternados. Recordad lo de la envidia, porque hace mucho daño. Además, bueno, hablaremos más de ella, pero también
para reflexionar sobre ella tenemos que darnos cuenta de que es una cosa tonta, porque a la persona que envidiamos ni se entera. Y los únicos que sufrimos somos nosotros, y el mal es para nosotros. Entonces, esto que dije ahora es el objeto de meditación para quitar la envidia, también, que ayuda a quitar la envidia, que entraría dentro de esa clasificación que se hace con todos los egos de el objeto de meditación, que es obstáculos no, dificultades tampoco, consecuencias negativas de la envidia. ¿Entiendes? Hay una que es beneficios de la virtud opuesta y hay otro que es perjuicios del ego. Son dos tipos de objetos de meditación. Objetivo de la meditación, ego tal. Objeto de meditación, hay varios, ya sabéis. Pero uno es beneficios de la virtud opuesta. Perjuicios del propio ego. Entonces, dentro de los perjuicios del ego diría, vamos a ver, caray, Carlito, razónalo, tú eres tonto. Por estar deseando eso, estás sufriendo, te estás royendo las entrañas, estás generando estrés, ansiedad, estás disminuyendo tu sistema inmunológico, tienes un rencor, estás quemado por dentro porque te acuerdas de él cuando puedes estar disfrutando aquí del ambiente. Tú eres tonto. ¿Por qué entregas tu felicidad a eso? No, hombre, déjalo, disfruta. Y luego entra lo otro. ¿No ves que eso es parte del karma, que tal, que cual, que cual? Y a esa persona que la envidias a veces tienes que regalarle cosas. Bueno, hablaremos más de la envidia, venga. Cuando la probéis y eso, pues, es otro. Dormir a gusto, dormir tranquilos. Porque esta es la fórmula. El salir al astral no os arregla nada si en el astral no trabajáis esto. Porque hasta tal vez tengáis la oportunidad de trabajarlo en el astral también, si sois conscientes. Pero es más fácil trabajarlo aquí. Porque dicen, vamos a prepararnos para morir. Ah, cuando mueres, no sé qué, no sé cuánto, y tienes que tener... No, hombre, si quieres morir bien, quita la envidia. Y vive bien. Y entonces, en el momento de la muerte, no te acordarás de que tienes rencor de fulanito y de que hiciste con fulanito esta pillería y la otra y morirás intranquilo. No, hombre, quítalo antes y entonces cuando mueras va a ser un tránsito pacífico. ¿Comprendéis? Si queréis morir bien, aprender a vivir bien. Y para vivir bien hay que practicar virtudes espirituales. Sí. Poneros a ello y vais a morir de maravilla. Hasta cuando queráis.